Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá en un nuevo episodio de Psicocriando. Y como saben, este año mi compromiso era que tuviéramos unos episodios que habláramos sobre orientación vocacional. Porque digamos que me di cuenta que es un concepto que a veces suena un poco lejano para algunas familias y creemos que simplemente son pruebas y ya y va mucho más allá. Digamos que independientemente cuánto tiempo y por cuántos lugares, por cuántos caminos recorre ese hijo, digamos, para encontrar su vocación, yo sí siento, y lo digo a título personal, que pues en realidad, eh, si logramos que en casa haya un sofá donde yo me puedo sentar con mis papás y sin juicios, lleno de confianza, lleno de respeto por lo que yo deseo hacer, en realidad uno digamos que va a sentir que tal vez poco a poco le ayudan como a ir viendo alternativas para dirigirse a ese camino, ¿sí? Diferente a si uno encuentra como el juicio o la crítica o la burla. Entonces, básicamente por eso vamos a cerrar estos espacios hablando hoy sobre qué es mejor para mis hijos, elegir una profesión tradicional o una profesión, digamos, digital. Básicamente, igual que en algunos de los anteriores, la idea no es que alguna sea mejor que otra, sino para que conozcamos un poco los dos escenarios y puedan sentarse a tener esa conversación, sea que su hijo les dice, mamá, quiero ser abogado, o si les dice, mamá, quiero ser community manager, ¿sí? Para tener en cuenta cómo son esos dos escenarios y puedan sentarse a tener esa conversación entonces. Y por eso me pone muy contenta que cerremos estos espacios hoy con Patricia Cano. Ella es psicopedagoga, especialista en orientación familiar y vocacional, diseña talleres de desarrollo humano y profesional y pues trabaja estos temas constantemente. Entonces vamos a la entrada para que ustedes la conozcan. Patricia, pues nuevamente gracias por estar acá. Cuéntanos, digamos, un poco, tú por qué decidiste formarte en este tema, digamos, vocacional. ¿Fue por algo que viste en el trabajo que hacías antes, por algo que viste cuando estudiaste tu carrera, por otra cosa? Sí, pues en realidad yo mis primeros pasos los di con estudiantes adolescentes de bachillerato y sí me empecé a dar cuenta lo difícil que era para ellos esos momentos de tomar las decisiones de qué querían estudiar. Comencé a observarlos desde el principio, desde que empiezan los primeros años de bachillerato y cómo ellos iban evolucionando en cuanto a lo que querían hacer, en cuanto a lo que realmente ellos comenzaban ya a tomar con más seriedad, porque al principio era como molestaban, pues diciendo cosas que podían ser y ya finalmente incluso una seriedad me impactaba en mi sensibilidad porque me parecía que muchos no tenían esa orientación, esa guía, ese acompañamiento. Y entonces a partir de allí a mí me pareció importante comenzar a ayudarlos desde la perspectiva vocacional como tal, que la vocación es una cosa que viene del corazón, estamos conectados con lo que queremos hacer y eso nos ayuda a impulsarnos en un plan de vida. Entonces, así en ese sentido es que yo cuando hago un proceso de orientación vocacional asumo todo lo que es el paso a paso de cada estudiante junto con la familia, porque no se puede trabajar este tema, no se intervenirlo, procesarlo, ayudarlos, solo trabajando con el estudiante no se alcanza a dimensionar todo lo que está detrás de él, las exigencias de la sociedad, las exigencias de los padres, lo que han estudiado los padres, que también influye mucho en sus decisiones. A veces pueden ir en el camino contrario y entonces eso les genera un poco más de estrés a la hora de decidirse. Entonces esa ha sido mi motivación
y realmente es para mí muy gratificante verlos ya cuando están decididos y como ya es como se les cambia el rostro, cuando ya uno ve que, cuando he podido ver yo misma, que ya ven su camino, su plan de vida, por lo menos los inicios de su plan de vida. Sí. Y digamos, sí, es muy lindo eso porque, claro, tú digamos los recibes con esa confusión y ya les ayudas como a desatar ese nudo, por decirlo de alguna forma, y ya que como que tengan un panorama claro, claro, debe ser muy Sí. gratificante porque es un antes como llegaron todos enredados y ya un después como, ay, ya quiero hacer tal cosa, ¿no? Ya tienen como claro qué decir y que como por qué camino quieren dirigirse. Por eso es que digamos, me encanta cuando me pasaron la información tuya para este espacio, porque cuando hablábamos hace algunos días, planeando un poco este episodio, yo te contaba en realidad, digamos, hay algunos profesionales que trabajan esto, pero digamos no es el común denominador, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tal vez, Sí. digamos, los que escuchen esto conocen eh, algún psicólogo que haga esto, pero no, digamos, no es muy común. No porque sea algo malo ni mucho menos, sino porque en realidad la mayoría tienden a irse más como por otros campos, ¿no? Sí, o Eh, sea, entonces, por eso es que me parece genial como para visibilizar eso y me gustaría entonces arrancar, Patricia, contigo, que nos dijeras cómo sientes tú que percibe hoy en día la sociedad este tema de orientación vocacional. ¿Será que a nivel familiar hay ciertas expectativas o ciertas presiones que tal vez, digamos que ese nudo, llamémoslo así, de confusión con el que comienzan a tener esos hijos en su cabeza de este tema, comienzan a hacer ese nudo cada vez más enredado o tal vez, digamos que la familia no es un obstáculo, sino tal vez facilita que esto sea más sencillo. Tú digamos cómo ves esto. pues la verdad pasan por unas etapas, ¿sí? La familia pasa por etapas desde la infancia, que es cuando comienzan a llevar a los hijos a actividades artísticas, deportivas, que los van de alguna manera ayudando, y esto lo hacen yo creo que de forma intuitiva, los padres, los va ayudando a ellos a más o menos identificar intereses y potencialidades de los hijos. Ya luego cuando va pasando un poquito más allá, que ya van siendo grandes, sobre todo cuando entran en el bachillerato, hoy en día inclusive eso ha cambiado mucho, porque es que hoy en día existe mayor como relevancia en el tema profesional. Antes era como un tema más disperso entre profesionales y personas que ejercían oficios. En cambio, por el mismo hecho de que se ha diversificado tanto el campo laboral y los campos de estudio, entonces hoy en día hay muchos padres que les ha tocado su camino, algunos a ciegas, entonces ya cuando están un poco más avanzados en la etapa del bachillerato, que eso es más o menos en noveno grado, empieza ya esa, como ya ese, ellos ven a sus compañeros y se dan cuenta que ya van saliendo, esos con los que compartían, y entonces ellos ya comienzan a pensar, ¿qué voy a hacer yo ahora? Y los padres también, porque si tienen hijos mayores o si comparten con los vecinos o tienen amigos que tienen hijos que ya pasaron por el proceso, entonces todo esto vuelve un poco más complejo lo que es todo el proceso en sí vocacional y también un punto que ayuda mucho es ya buscar la ayuda de un especialista para poder entonces hacer como esa cantidad de exploración ya mucho más formal, con, con pruebas, test, que los ayuda entonces a enfocarse y también el ir ubicando universidades, cuáles son las universidades que les pueden servir, que les puede, es que ahí hay un punto entre lo social y lo económico en cuanto a las profesiones.
por el tema de poder adquisitivo de las personas y todo lo que tiene que ver con esas como prerrogativas sociales de mi hijo estudió en tal universidad o en cuál. Entonces, ¿cuál es la que tiene prestigio? Y cuando salga de allí, ¿cómo va a ser su campo laboral? Entonces, bueno, todo esto va haciendo más complejo todo lo que es el proceso eh, para los estudiantes y para los padres, porque también en las reuniones familiares, si ya estás terminando, ¿qué vas a estudiar? Que entonces eso le va añadiendo como presión, sobre todo a ellos, ¿no? A los jóvenes en ese momento de ir tomando sus decisiones y, y bueno, hasta que ya ellos comienzan a enfocarse, es que esa etapa sobre todo la adolescencia media, que es cuando empiezan a conocerse a sí mismos, les ayuda bastante a ir tomando. Ah, bueno, sí. Me gustaría preguntarte ahora algo y es, cuéntanos de forma así sencilla, cuando alguien va para pedirte una orientación vocacional de su hijo, eh, ¿cómo le explicas de forma sencilla a una familia, a un papá, a una mamá, este tema? Digamos, ¿a qué podemos llamar orientación vocacional como para que se entienda de una forma más sencilla para los que nos escuchan? Sí, bueno, lo primero es que para mí es importante que estén padres con hijos, ¿sí? Si están los dos, preferiblemente. ¿Y por qué? Porque para mí lo primordial en la entrevista inicial es que entiendan que es un proceso para el hijo, pero en el cual el compromiso es de todos, porque por un lado ellos son los que van a llevar ese acompañamiento económico y moral o psicológico, emocional del joven o la joven, pero también el joven o la joven es importante que entienda esta parte y que se den cuenta que no tiene que ser un camino tortuoso, que el camino puede ser disfrutado y puede ser conquistado, tanto por los padres desde su rol de acompañantes como por parte de los jóvenes, como las personas que van a comenzar una nueva etapa de vida. Entonces eso yo se los explico. La familia pasa por etapas, esta es una nueva etapa y como tal, entonces es importante que logren la mayor amplitud de puntos de vista para que las decisiones tengan como realmente ese abanico de oportunidades de las cuales tomar decisiones. Entonces así también les explico obviamente en qué consiste el proceso, que implica unas pruebas vocacionales que van a ocupar un tiempo, que es una inversión de tiempo para, ahí sí específicamente para el estudiante o el estudiante que es la persona que va a realizar todo el proceso ya como protagonista y que los padres también sepan que para el final también existe esa necesidad de compromiso para la presentación de todo lo que van a ser los resultados para tomar decisiones. ¿Sí? Me encanta que dices que es un proceso, digamos, en el que tienen que participar ambos lados, papás e hijos, porque, digamos, ahí rompemos el mito principal que hay de este tema y es que solo es que le hagan unas pruebas y ya, sino que ahí tenemos que estar todos involucrados porque, digamos, si yo digo que voy a apoyar a mi hijo en que se dedique a lo que desee y lo llevo, por decir algo, al psicólogo a que le hagan esas pruebas y por poner cualquier ejemplo, sale que él es muy bueno para temas de ingeniería y mi hijo me dice, listo, ya sé qué voy a hacer, voy a estudiar ingeniería aeroespacial y resulta que yo le dije que lo iba a apoyar y no me involucré en todo ese proceso, pues ahí uno no mide pros y contras y si económicamente tal vez no tengo la capacidad de hacer eso y resulta que yo le dije que sí, pues ahí cómo sale uno de ese tema que me comprometí y luego ya no, porque yo dejé que el psicólogo hiciera las pruebas y sí, ya solo dame el resultado, yo luego veo cómo estudiar eso, ¿no? Entonces,
digamos que sí me parece genial eso como para tener un ejercicio de toma de decisiones bastante responsable, de acuerdo Sí, claramente a, como a las posibilidades de cada quien y ahí como ir viendo como por dónde se puede ir y no porque no pueda cumplir ciertos propósitos, sino porque tal vez no se puede ir por el camino más corto, sino tal vez toca por otro lado para llegar exactamente. allá. Por ejemplo, yo he escuchado casos de algunas personas, por ejemplo, que están en la NASA, que inicialmente no estudiaron ingeniería aeroespacial, primero estudiaron otra carrera, por ejemplo, que fue la que en su momento la apoyaron sus padres, y de ahí encontraron oportunidades para irse a Estados Unidos, por ejemplo, y ahí lograron como encontrar la oportunidad de pagarse esa otra carrera y bueno, y todo lo Sí, demás para llegar allá. Entonces, de una forma u otra, pues sí puede como tenerse una mirada más realista y que no haya un conflicto solo porque tú dijiste que ibas a apoyarme, no, pero mire que no hay el dinero y bueno, eso se vuelve sí. un enredo muy grande, ¿no? Patricia, miremos un poco el tema de esa profesión tradicional. Yo cuando te decía de este episodio, te decía, bueno, llamemos a la profesión tradicional cualquier profesión, digamos, que tú vas a un lugar, digamos, físico y puedes estudiar, llámese medicina, veterinaria, ingeniería, Ujú. pedagogía, psicología, derecho, en fin, ¿no? Eh, ¿Cómo se ve? Y me encanta porque tú me dijiste algo que me parece genial y es miremos ventajas y desventajas, ¿no? Sí. ¿Cómo sería el panorama de una profesión, digamos, tradicional? Sí, bueno, lo primero es que las profesiones, las ya conocidas por todos, yo incluso les llamaría escolásticas porque vienen de muchos, incluso siglos atrás, eh, tienen prestigio. Ese es el prestigio, la historia. Tienen una historia de años, no de pocos años, no de este siglo ni del pasado, sino de toda la, prácticamente la historia de lo que tiene que ver con las profesiones universitarias. Entonces, principalmente esa podría ser una ventaja, ¿no? Sobre todo para los padres sería una tranquilidad que un hijo dijera, no, yo voy a estudiar medicina, voy a estudiar derecho, voy a estudiar ingeniería. Mm, bueno, esas que sabemos que son las que vienen con una historia, ¿sí? Eh, como socialmente también tenemos que ver, hoy en día, estamos en el año 2026, hay muchas cosas que han cambiado a nivel social, cultural, económico, político, etcétera. Entonces, eh, hay una visión como muy estable de que una carrera de este tipo tradicional, pues va a dar a largo plazo una estabilidad salarial, porque va a haber campo laboral para que la persona que la elija, el joven que la elija, eh, tenga oportunidades laborales, incluso ya conocidas, reconocidas. Se puede plantear como un enfoque de hasta dónde quiere llegar, etcétera, ¿sí? Eso es como un poco más estable, ¿sí? Y otra ventaja es que como son carreras que se estudian presencialmente en su mayoría, aunque hoy en día incluso las hacen como más como alternato virtual y presencial, pero son en su mayoría, ese es un requisito, tienen que ser presenciales. Entonces, eso da una ventaja a nivel profesional de proyección porque se conocen personas. Por ejemplo, yo siempre les digo, es una cosa que yo les digo a los jóvenes, hazte amigo de tus profesores de la universidad, porque esos son tus colegas, van a ser tus colegas, ¿sí? Por ejemplo, habla con ellos sobre qué hacen, dónde lo hacen, para que tú vayas teniendo una visión de lo que quieres hacer. Todo eso se logra de forma presencial, porque es orgánico, estamos allí, nos podemos hablar, ¿sí? Y otra cosa es que también como tienen una estructura curricular como bien establecida, entonces también están establecidos luego ya de que se estudie la carrera, las especializaciones, los posgrados, todo lo que se quiera hacer luego, ¿sí? Entonces, eso podríamos decir que son las ventajas.
o algunas de las ventajas que podemos mirar en este momento. Ahora, viendo un poco lo que serían como las desventajas, pues el mismo hecho de que sean a veces unos planes de estudios ya establecidos y recontraestablecidos en el tiempo, pues entonces hay muchas de esas carreras, sobre todo las que están en el área científica y social como tal, pues que han tenido muchos cambios, porque como humanidad estamos haciendo cambios. Y las universidades y la formación en general no actualizan lo que tiene que ver con los planes de estudio en cuanto a teorías, que incluso hay muchas que han caído, ¿sí? Y que los jóvenes entonces vayan saliendo como con esa actualización ya de lo que está surgiendo hoy en día como humanidad en cuanto a lo que es todo el conocimiento que nos rodea, de todo lo que nos rodea. Entonces esa podría representar una desventaja. Incluso también para ese caso, yo les sugiero que averigüen bien sobre los planes de estudio y como la dinámica de las universidades, para ver qué tanto pueden estar actualizados o no. ¿Sí? Porque tampoco estoy diciendo esto como que sea definitivo, sino que la mayoría pasan por esta característica. Sí. También representan una mayor inversión porque son de 4 o 5 años, y si hablamos de medicina, pues entonces es un poco más. Entonces implica inversión de tiempo e inversión de dinero. ¿Sí? Y otra pues podría ser que ya al momento de que, por ejemplo, los jóvenes que no quieren estudiar, pero en su casa no le pueden dar el sostén completo para que lo logren, pues los horarios a veces son limitantes para que puedan estudiar y trabajar para sostener su carrera. ¿Sí? Entonces, esas son como algunas de las desventajas que se pudieran como evidenciar en lo que tiene que ver con las carreras tradicionales. Y digamos, sí me encanta, digamos, por dónde iniciaste, porque sí, digamos, esto tiene dos caras, ¿no? Una digamos, no vamos a decirlo eso, pero sí una más amable, que muchas veces es la que engancha para estudiar X o Y profesión. Pero yo siento que si uno conoce todo el panorama, pues ahí toma una decisión como más clara de las cosas que están a favor y tal vez las que no. ¿No? Digamos, por ejemplo, y tomo un poco el ejemplo que tú decías hace rato, si es un chico que tal vez por la condición económica de su familia no van a poder darle ciertas cosas como por ejemplo, no sé, para las copias, tal vez si necesita comprar algún libro o algún material en su carrera, si le toca, porque a veces pasa que hay lugares donde no queda esa universidad cerca, entonces tiene que mudarse a otra ciudad. O digamos pasar de su municipio a una ciudad, y eso implica, digamos, pues tengo que vivir en algún cuarto, ¿no? Sí. Pagar, digamos, lo del cuarto, pagar lo de mi alimentación, transporte, porque la universidad no va a quedar a la vuelta de la esquina en su mayoría de ocasiones, ¿no? Sí. Y si la universidad, por decirlo así, es muy estricta en los horarios, llámese, cuando yo estudié, digamos, recuerdo que había materias que sí o sí eran en la mañana, y había otras que eran en la tarde, finalizando la tarde. Entonces, si una persona quisiera en una parte de su día trabajar para sostenerse y pagar esas cosas que necesita para su sustento, quedaría muy difícil, ¿no? Porque en realidad no da. Y pues ahí sería otro factor, que donde quedaría el trabajo, porque el trabajo en un lado, donde vive en otro y donde estudia en otro, pues ahí el tiempo puede que tal vez juegue a favor o en contra de que logre cumplir con todas las cosas. Y yo lo digo mucho porque yo recuerdo una compañera que estaba en esa dinámica y adicionalmente era mamá soltera. Entonces era un tema complejo para ella, siempre llegaba con afán. Sí. Y Sí, el tiempo claro. nunca me alcanzaba, ¿sí? O sea, siempre llegaba corrida del tiempo, con afán, había cosas que no lograba hacer, digamos, claramente
en comparación con los que no teníamos hijos, con los que no teníamos un trabajo en ese momento. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que, y todo no le quedaba cerca, la casa quedaba en un lado, le tocaba atravesar un pedazo de la ciudad para ir al trabajo, otro pedazo para ir al estudio, y pues el fin de semana ya ella, la pobre, terminaba cansada porque los sábados también le tocaba estudiar en la mañana. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, pues no significa entonces que una carrera, digamos, tradicional esté mal, pero sí uno tiene que tener en cuenta como el panorama. Y hay algo que tú dijiste que me parece genial como para que lo averigüen, y es que hay profesiones que sí 100% son presenciales. Por ejemplo, un médico no va a poder estudiar virtual, un buen médico probablemente no. Pero hay otras que tienen un modelo híbrido hoy en día. Por ejemplo, hay algunas universidades que ofrecen algunas materias virtuales, por ejemplo, de carreras como psicología. Sí, no todas las materias, pero sí algunas permiten esa flexibilidad, ¿no? Entonces, digamos que ahí sería bueno como tener eso presente como para mirar, porque ahí esa oportunidad siento que les daría como más facilidades versus tener que andar corriendo, porque si uno tal vez, por ejemplo, ya tiene un trabajo y quieren, no sé, en las 4 horas diarias que tiene, estudiar, tocaría ver hasta qué punto el tiempo le alcanzaría para estudiar en una, digamos, en una universidad física. Tal vez el tiempo no va a dar. Exacto, sí. Esas Y pues, digamos que las vacaciones no duran un semestre entero, entonces sí, digamos que no va a pasar. Ahí tocaría tal vez mirar otras opciones mientras se puede por el tiempo, hacer eso, digamos, ya completo. Tal vez yo quiero, no sé, estudiar medicina y en este momento por mi trabajo no se puede, pues qué cosa cercana a medicina podría estudiar ahorita que sea, no sé, digamos, híbrida o que sea virtual, que se acomoda a mis horarios, y así no estoy casi que con el corazón aquí en la garganta corriendo y con el tiempo siempre en contra, y ahí en realidad me disfruto eso, y puede que incluso me dé cuenta, y no, venga, yo quiero estudiar medicina porque a mí me gusta mucho ayudar a la gente, pero resulta que ya me di cuenta estudiando, qué sé yo, trabajo social, que puedo ayudar a la gente desde otro lugar, y me gustó, porque a veces hay casos, yo digamos he conocido casos, entonces siento que es como bueno hacer como esa exploración, y no uno casarse de una forma un poco necia con una sola idea. Miremos entonces la otra cara de la moneda, Patricia. Profesiones digitales. Cuando tú y yo hablábamos de este tema, yo te dije, esto es un poco, digamos, diferente a lo que se pensaba o se planeaba en las familias, digamos, de generaciones como de la tuya, como la mía y las anteriores, ¿no? Antes no estaba esa opción en el panorama, pero hoy en día puede que ya te haya pasado. Hay familias que a veces escandalizan cuando dicen, ay, no, es que mi hijo me dijo, Gina, que quiere ser youtuber. Y entonces ya el papá lo ve como igual, quiere ser un vago, ¿sí? Para estar pegado al computador y no hacer nada. Yo le aprovecho y les digo algo que yo le compartí a Patricia cuando estábamos hablando de este episodio. Yo les voy a dejar en la descripción un enlace de una academia que está en Estados Unidos. Es en español, pero esa academia está en Estados Unidos, que tiene formaciones certificadas con título, con diploma y todo, por una universidad en diferentes profesiones digitales, ¿sí? Porque una cosa es yo subir videos a la loca, por decirlo de alguna forma, en YouTube, y otra cosa es esto verlo como una profesión, ¿sí? Cuando una persona lo ve como una profesión, pues se forma como para cualquier cosa. Si yo quiero ser odontólogo, yo no arranco con una tía a sentarla que tiene un diente flojo y venga y yo se lo saco, que pues no funciona así. O si yo digo que, ay, a mí me encantan los cortes de cabello, venga y siento a mi hermano y se lo corto. No, uno se forma primero para saber, digamos, si uno tiene la habilidad para eso y si en realidad se proyecta, como Patricia nos decía hace rato, en un futuro para eso. Y pues ahí, bueno, digamos que van a conocer como cuáles hay y todo. Porque pues digamos, no es simplemente, ay, se va a quedar siendo un vago, no, digamos que hoy en día
existen profesiones digitales. Con la pandemia, digamos que el teletrabajo, que es como lo llaman muchos, cogió mucha más fuerza. Si ustedes buscan plataformas como, por ejemplo, Freelancer, Workana, Fiverr es otra. Ahorita, bueno, se me escapa otra, pero el punto es que hay varias que ahí hay muchas profesiones en muchos idiomas que contratan personas, llámese latinas o de otros países, porque sale más económico que si contrataran en un lugar físico, pero no Sí, significa que no les paguen bien, les pagan bien porque al cambio de moneda, pues digamos que funciona y simplemente buscan que estén formados en eso. Entonces, digamos que hoy en día eso es una realidad, ¿sí? Y digamos que no es una cosa así como extraña. Distinto a, y aquí quiero hacer la claridad, distinto a cuando a veces esos hijos, por esa novedad, porque pasan tal vez un poquito más pegados de lo normal al celular, dicen, quiero hacer una red de mercadeo. Ojo con esas cosas. Esas sí, cosas no es una profesión. No voy a decir exactamente. que está bien o mal, porque ya depende de la regulación de cada país, pero eso no es una profesión, ¿sí? Eso no genera estabilidad ni económica ni laboral, ¿sí? Y ese tipo de cosas, mucho cuidado porque no, digamos, eso nunca termina bien, ¿sí? Sí, Porque siempre son modelos en los que dicen que para ganar dinero tengo que traer a X cantidad de personas y eso se vuelve como una especie de pirámide y luego si no sí, llegan personas, pues eso se cae, ¿sí? Digamos que hay muchos modelos de muchas ramas, de muchos gremios de belleza, de salud, de ropa, de comida, en fin, que no voy a decir, digamos, marcas como para no hacerle publicidad gratuita a cosas que no lo merecen, pero sí me parece importante hacerles la claridad que eso no es lo que yo les estoy diciendo de una profesión. exacto. Ese Sí, tipo de modelos, primero, muchos tienden a hacer estafas y segundo, son cosas que no están reguladas y simplemente buscan que traigan gente, pero eso, lo que les digo, siempre se cae y pues bueno, eso no termina bien. O que le llaman, o a veces tiene un nombre como más glamoroso, network marketing, es la misma red de mercadeo, ¿sí? No se fascinen porque dicen, ay, no, es que mi hijo quiere hacer network marketing. Digamos que eso, como por conocerlo, vayan ustedes como para que digamos no vaya solo y no lo vayan a como a envolver en eso, pero no permitan que caigan eso porque de nuevo ahí cogen el dinero de la persona que entra y ese dinero pues no se recupera. Tengo casos sí. cercanos, ¿sí? Entonces, eso siempre Mm, es investigado por entidades, digamos, de diferentes países porque son cosas que no están reguladas. Entonces, pilas con eso. Me sí, gustaría entonces, Patricia, preguntarte cómo se ve entonces la otra cara de la moneda. Miremos las profesiones, sí. digamos, digitales, aspectos, digamos, que podrían ser ventajas, aspectos que podrían ser desventajas. Sí, bueno, primero vamos a aclarar dos cositas A importantes. ver. Sabemos nosotros que esta generación que está comenzando ahorita a hacer elecciones de carrera, nacieron con todo lo digital. O sea, ellos son una generación que ya tienen el chip de lo digital, incluso enseñan los hijos a los padres, etcétera. Incluso tienen facilidad para hackear, etcétera. ¿Sí? Eso. Pero ¿por qué aclarar esto primero que nada? Porque eso no significa que tengan la habilidad en cuanto a lo que tiene que ver con ya hacerlo como una profesión, ¿sí? Sino que bueno, que realmente ha sido como una, entre comillas, diría yo, evolución de la humanidad en cuanto a lo que es todo lo que tiene que ver con la tecnología. Pero entonces, si miramos ya un poco más enfocados en todo lo que tiene que ver con profesiones digitales, vamos a ver las ramas que ocupan estas carreras profesionales. Tenemos la parte de la programación, ¿sí? Entonces, no nos vamos a extender en eso, pero sabemos que son todas esas personas que diseñan cualquier tipo de programas, apps, etcétera, ¿sí? Tenemos las personas que están en el área de marketing, que ya entonces, eso yo incluso diría que tienen un poquito más de cabida presencial, ¿sí? O pueden como ser más híbridos,
pero también implican una cantidad de manejo digital, de plataformas, etcétera, que hay que estudiarlos, ¿sí? Hay que conocerlos. Tenemos también los que diseñan, que muchas veces los que sueñan, jóvenes que sueñan con tener una profesión digital, pues entonces pueden escoger un tipo de carrera que tenga diseño, pero diseño que tenga que ver con redes, con toda el área de digital, ¿sí? De computadoras, etcétera, informática. Pero entonces también están esos que pueden especializarse, estudiar esta parte, que es la que tiene que ver con análisis de datos. Yo conozco jóvenes que están en esas áreas y son muy lucrativos, la verdad. Pero no fue que escogieron esa carrera como tal, sino que escogieron, por ejemplo, ingeniería informática, por decir algo, y entonces de allí, en su búsqueda laboral, encontraron como esta área que les empezó a gustar y bueno, pues han tenido éxito en esa parte, ¿sí? Pero entonces eso sí es importante aclararlo. Existen esas carreras que son específicas en estas 4 áreas, pero también hay carreras universitarias de las que hablábamos antes que pueden llevarlos a enfocarse en esto. Lo que también es importante decir, antes de hablar de ventajas y desventajas, es que es muy especializado. O sea, incluso los perfiles, ya en cuanto a lo que es el campo laboral, cada vez se van diversificando más. Entonces, es muy importante que eso lo tomen en cuenta, porque sí es bueno que dentro de lo que es todo su perfil de vocacional, logren también tener en cuenta todo eso, toda esa parte que es muy importante de hacerla dentro de lo que es todo el análisis vocacional de las pruebas, la parte de personalidad. Porque en este tipo de profesiones hay mucha curiosidad y hay mucha innovación. Entonces, una persona que no tenga como mucha claridad, sino que yo lo quiero hacer porque sí, pues entonces hay que mirar ahí cómo está toda su parte de personalidad, a ver qué tanto puede encajar, qué tantas falencias puede fortalecer, para, no para descartarla, sino para tenerlas en cuenta y fortalecerlas como ya como su parte de crecimiento personal, ¿sí? Que obviamente influye en su parte profesional. Entonces, ahora ya hablando específicamente de las ventajas, pues entonces ya sí, con esto que les estoy diciendo es obvio que existe una alta demanda laboral. Sí existe, y como tú decías también, Gina, existe una alta demanda laboral a nivel mundial. No importa dónde viva la persona puede vivir aquí en Latinoamérica, pero entonces consigue una vacante de China, ¿sí? Entonces, eso representa una ventaja por todo lo que es la globalización y lo que es el conocer otras zonas del mundo y con incluso motivarse a realmente estudiar otros idiomas, ¿sí? Que también pudiera ser una parte importante dentro de lo que tiene que ver con las profesiones digitales, porque está globalizada. Y ok, estamos hablando de que el idioma más, el que más se habla en el mundo es el inglés, pero eso pudiera ser incluso limitante si estamos hablando de una profesión digital. Entonces, considerar este punto, que es muy importante. Eso yo no diría que es ni una ventaja ni una desventaja, sino que es un punto importante a considerar. Pues también existe un punto que, bueno, que a los jóvenes les resulta bastante grato, que es la flexibilidad en cuanto al tiempo y en cuanto a dedicación laboral, pues ya cuando empiezan a trabajar en esta área, pues entonces como es en remoto, pueden estar en cualquier parte del mundo y entonces lo que tienen es que de repente coordinar los horarios y solo si tienen reuniones, ¿sí? Porque a veces ni siquiera eso es importante. Se van con su computador, con su equipo que necesiten para cualquier parte del mundo y hacen lo que se llama esos nómadas digitales, que trabajan desde cualquier parte del mundo y que bueno, que la pasan bien y que realmente ganan dinero para las experiencias que comienzan a vivir.
También en la mayoría de los casos lo que tiene que ver con los honorarios profesionales, con los salarios, son un poco más por encima del promedio, incluso de las profesiones tradicionales, ¿sí? En la mayoría de los casos. Esto también es un punto que hoy en día a los jóvenes les parece muy atractivo, entonces también es importante mirarlo desde la perspectiva de para qué lo quieren, ¿sí? Porque hoy en día hemos hecho también como un análisis como humanidad sobre qué es el dinero y para qué nos sirve y cómo puede ser una energía que realmente nos traiga experiencias para crecer también como personas. Todo esto como tomarlo bien en cuenta y también entonces, eso que les decía antes de las especializaciones que existen, hay como esas 4 ramas, las que hablamos, programación, marketing, análisis de datos y la parte de diseño, pero eso está mucho más especializado y pueden ir también como formándose en universidades, porque de repente ya las profesiones digitales como tal, es curioso, las profesiones digitales como tal tienen poco campo educativo, pero ya lo que tiene que ver con actualizaciones y especializaciones sí tienen como mayor oportunidades para poderse ellos ir como especializando. Bueno, entonces ya ahorita hablemos un poquito de las desventajas. Pues como no hay una presencialidad y hay unas fechas de entregas, esto puede generar presión, esto puede generar estrés, esto también puede generar de repente como fatiga, ¿sí? Porque realmente, bueno, hay quienes les encantan las computadoras, hay quienes no nos gustan tanto, pero el asunto es que sí, las computadoras realmente, como tienen toda una carga energética eh, que no vemos, que es invisible, pero sí nos afecta a nivel de la salud. Entonces eso sí es importante tomarlo en cuenta, porque sí podría implicar alguna fatiga y, y sobre todo si no saben administrar el tiempo. Entonces dejan para última hora y le entregas en tal momento, entonces tienen que resolver una cantidad de problemas y no les da la claridad mental por el hecho de no haber de repente administrado el tiempo, por no tomarse las pausas activas que son tan importantes. Entonces, y como no hay una supervisión de nadie, ¿sí? Por lo general, entonces sí puede ocasionar este tipo de dificultades. Y bueno, hay una que yo diría que es sumamente importante y es el sedentarismo, porque nuestro cuerpo necesita moverse. Y si trabajan desde casa, pues es de la casa a la cocina, de la cocina al baño y del baño al escritorio. Entonces, y más tiempo es el que pasan sentados. Entonces, todo esto puede generar una serie de molestias y de incluso enfermedades a nivel físico, que hay que mantenerlas bien alerta. Entonces, allí sí la sugerencia es establecer horarios de rutinas importantes para incluso agregarle lo que es la interacción social. Porque otra limitante que tiene, otra desventaja que tiene es el aislamiento. Nosotros los seres humanos somos seres sociales, necesitamos la interacción social. Eso limita un poco todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo emocional cuando nosotros no establecemos, así sea pocas interacciones sociales. Pues también puede generar adicciones y trastornos del sueño, por el mismo hecho de que si estoy siempre en casa, pues a veces se me puede pasar si es lunes, si es martes, si es en la mañana o si ya está anocheciendo, y entonces aquello del ritmo circadiano también se puede trastornar allí. Entonces esas son como algunas, obviamente existirán más, de las desventajas que tiene escoger este tipo de carreras. Y yo ya particularmente si quisiera como exponer mi punto de vista en ese sentido, y hay dos que me parecen muy importantes que tienen que ver con el aislamiento y con el sedentarismo, porque nosotros los seres humanos necesitamos mover el cuerpo,
necesitamos también interactuar con otras personas para enriquecernos, para incluso tener puntos de vista un poco más amplios. Y si nos toca resolver problemas, pues eso, poder resolver los problemas con una visión un poco más amplia de la realidad que tenemos alrededor. Sí, y digamos, escuchándote, Patricia, digamos, de las desventajas, va a sonar fuerte esto, pero tú dices algunas de las desventajas y me acordé de alguien que yo conozco. Sí, él es, bueno, no voy a decir a qué se dedica como para que no se sienta como señalado, pero él se dedica, digamos, arrancó estudiando una profesión tradicional en una universidad. Luego, por formarse en algunos espacios, foros, congresos y demás, conoció una opción para especializarse mucho más, como tú decías, haciendo eso que él ya sabía, pero en tema digital. Eso ahorita han pasado varios años ya y lo sigue haciendo. Y él, digamos, trabaja 100% online. Wow. Y, digamos, simplemente necesita un computador y una conexión a Internet. Él es una persona que, digamos, le cuesta mucho manejar el tiempo. Es decir, me resuena y tiene mucho sentido para mí, Patricia, lo que tú dices, de que puede que los ciclos de sueño y el ritmo circadiano se le descuadre Sí. porque estaba tal vez arranqué, por ejemplo, ya eran las 9 de la mañana del país donde yo estoy, ¿no? Y uy, no me di cuenta y vea que ya oscureció, ¿qué hora es? Vea, y ya son las 8 de la noche, ¿sí? Sí. Puede que tal vez no hayan ni siquiera comido, no se hayan levantado a ir al baño, no se hayan ni siquiera tal vez dado la oportunidad de estirar un momento las piernas, lo que decías de las pausas activas. Sí. Tal vez que esta dinámica suceda constantemente desde hace un tiempo y comienzan a aparecer enfermedades, ¿no? Y digamos, hay momentos en los que esta persona que yo digo del ejemplo, sí le pasa eso que, claro, digamos, bueno, su trabajo es importante y le gusta y todo, a veces esas pausas, por decirlo de alguna manera, en las que no está en ese trabajo en su computador, a él le cuesta mucho esa presencia plena, ¿sí? Es decir, si está conmigo, por ejemplo, y estamos platicando, compartiendo un rato como amigos, le cuesta mucho no mirar en el celular si le están escribiendo algo de ese tema. Y es fuerte porque lo que tú dices, en realidad muchos dirán, ay, pero es una exageración. Pero sí, yo No. siento Ay, que eso, más el ejemplo, digamos, que yo conozco, nos hace darnos cuenta que en realidad no significa que yo con esto o Patricia estemos satanizando, digamos, una producción digital, ni mucho menos. no, 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 Al no, final, el no. cabo, yo estamos conectados en una plataforma. Sería muy Sí, hipócrita decir algo así. sí, Eh, pero yo sí siento, y lo digo por experiencia propia, que uno tiene ahí que tener la capacidad de organizarse. Es decir, así como yo no voy a tener un jefe físico, por decirlo de alguna manera, que esté pendiente de la hora de entrada, la hora de salida mía, de si salgo a mi hora de almuerzo, de si tengo un tiempo libre, pues significa que yo tengo que tener ese manejo. sí, Por ejemplo, en la mañana, digamos, si a mí me gusta, no sé, de actividad física me gusta, qué sé yo, hacer, saltar la cuerda, pues venga y salto unas veces en la mañana antes de arrancar mi jornada, ¿no? Si tal vez a mí en las mañanas me gusta comer algo en el desayuno, porque hay personas que desayunan, otras no, pues bueno, no sé, como lo que normalmente me gusta, una fruta, en fin, ¿sí? Y bueno, tener un tiempo, pero pongámosle una hora de inicio y una hora de sí, finalización en cada día. Porque si no hay hora de finalización, puede que se me pasen muchas horas y ni me di cuenta y el día se fue y tal vez yo ni siquiera almorcé. Es eso, que, digamos, el caso que yo les digo, digamos, a veces le pasaba eso y tenía a sí. veces los que el semblante se le veía muy agotado. Y yo pensaba, pero ¿por qué si él maneja su tiempo le cuesta eso?
Entonces, digamos que este tipo de profesiones dan una facilidad de manejar el tiempo y yo siento que ahí lo ponen a uno a prueba, porque si uno Sí, no sabe manejar el tiempo, si uno no sabe poner límites, si uno no sabe decir que no, si uno no sabe organizar sus prioridades y darle tiempo a todo no es que todos los días trabajo y ya, sino necesito comer algo, ujú, necesito estirar las piernas. Cada 2 horas, digamos, los expertos recomiendan que yo me desprenda de esas pantallas, sí, sea lo que sea que yo trabaje, para que los ojos y mi cuerpo descansen. ¿Cómo? Hay un oftalmólogo que, digamos, yo conozco desde niña que él dice, no, Gina, simplemente mira algo que no es una pantalla. La ventana, si quieres a caminar, ten contacto con la naturaleza, llámese en el parque que queda cerca de tu casa, o si tienes un jardín, digamos, donde tú vives, pues ten contacto ahí con la naturaleza. Si tienes una mascota, pues aprovecha y estás con esa persona, con esa mascota unos minutos, 20, media horita, para que también estires las piernas, ¿no? También, digamos, darse la oportunidad de compartir con otras personas. A veces uno sí, cree que esto solo es importante si yo soy mamá o papá, no. Por ejemplo, incluso si los jóvenes con los que vas a conversar este tema, los que nos escuchan, y alguno de ellos dice, no, yo no quiero tener hijos, incluso si él no va a tener hijos, llámese, qué bueno es que visite a esa abuela que él que tanto lo quiere, o a esos papás, o comparta con esos hermanos, o tal vez si hay alguna actividad espiritual, sea cual sea la orientación religiosa de cada quien que le guste ir, pues que vaya, ¿sí? Son cosas que nutren, que alimentan. Yo tengo sí, una amiga que hace unos años, y para que vean lo complejo que es el tema del estrés, que ella por no saber manejar el estrés, las 4 extremidades de su cuerpo, ambos brazos y ambas piernas, se le apagaron y no podía sí, mover. Y estuvo sí, así en sí, el sí. hospital algunos días. No se alcanzan a imaginar lo angustiante que fue para ella. Y Sí, eso a ella la obligó, porque la ajá, obligó la situación a decir, venga, no es que no trabaje, porque no estoy diciendo eso, sino que tengo que replantearme y tener otros tiempos. Hoy en ujú, día ella cambió su alimentación, ella hace ejercicio, tiene otros espacios en los que se desconecta de su trabajo, porque digamos ella hace consulta y por cosas de pandemia y demás, eso se le pasó de ser presencial y se volvió virtual y ahora ya no está en oficina, sino que es virtual. Entonces ella, para que eso no suceda de nuevo, digamos, se obligó a tener una capacidad de autogestión y de organizarse. Entonces, me parece totalmente. bien que lo digas porque ahí uno entiende todo el panorama y se da cuenta que digamos, tiene la obligación de hacerlo. Si quiere hacerlo, no es simplemente, ay, tan chévere. Tal vez voy a, no sé, desde mi casa voy a poder ganar en dólares, por decir algo, y solo tengo que, como la pareja de una amiga, solo tengo que encargarme de todo el tema de edición, digamos, profesional de videos, porque él hace eso, digamos, con Ujú, digamos, Colombia, pero digamos, trabaja para otro país. Pero bueno, ¿cómo venga y me cuido yo en mis otras áreas? Digamos, en mi vida familiar, en mi vida personal, en mi salud, ¿sí? Digamos que yo no esté pegado todo el tiempo. Y no es que yo no estoy en el computador, entonces venga y paso pegado al celular como a veces le pasa a mi amigo. No, sino desconectarme de eso para tener tiempo de calidad en, digamos, en el entorno que no es, digamos, de pantalla, sino en el mundo real, Laura, sí, ojos descansen, para que ese cerebro descanse y para tener mejor calidad de vida. Hay estudios que demuestran que cuando uno tiene alta exposición y no está controlado, pues eso puede tener, digamos, ciertas secuelas negativas. Entonces, sí, lo uno sé. tiene que tener momentos de desconexión, no solo por salud física, sino por salud mental. No sé, Patricia, si tú quieres agregar ahí algo de ese tema. Sí, pues realmente el cerebro, desde hace tiempo que uno escucha decir que el cerebro hay que ejercitarlo. Entonces Ujú. suena así como que, bueno, voy a agarrar una pesa. No, es que el asunto es que las áreas, nosotros tenemos funciones en el cerebro y las que no utilizamos, pues van ocasionando que de alguna manera se entorpezcan esas y esas a su vez, como el cerebro es toda una red, pues entorpece otras,
Y cuando venimos a ver, pues entonces, que son cosas que han pasado y que están pasando por el mismo hecho de todo lo digital, es que hay personas que con cortas edades están teniendo enfermedades que son de esas degenerativas, pero de personas que ya han pasado, que antes se daban en personas de más de 60 años y hoy en día se están dando en jóvenes. Incluso este punto es un poco como fuera de lo que tiene que ver con el tema de profesiones, pero es que hay países del otro lado del mundo que empezaron a llenar los colegios de tablet, de computadoras, y Sí. las empezaron a sacar desde el año pasado, porque empezaron a darse cuenta de todo lo que estaba pasando con los niños, en todo lo que tiene que ver con su neurodesarrollo, y les empezaron a meter libros, todo lo orgánico. Entonces, hay un punto muy importante y es no desconectarnos de lo orgánico, que es las relaciones que tenemos con las personas, que es estar atentos a si es de día, a si es de noche, estar atentos a que no esté yo tanto tiempo sentado. Incluso, un punto muy importante y es procurar, en tal caso de tener de estudiar o ya estar en una profesión digital, es procurar que el espacio sea diferente al sitio donde duermo. Porque es Ajá, que sí. o sea, todo eso influye y desde lo que tiene que ver con el área ya de exploración vocacional, pues allí mirar esas cosas que tú decías. Eso se miran en las pruebas de personalidad, cómo gestionan el tiempo, cómo resuelven problemas, qué tan adaptables son, qué tanto aislamiento tienen, porque ya eso allí se puede notar, qué tanta capacidad de interacción social o si hay tendencia hacia el aislamiento. Entonces, esos son puntos, yo diría que vitales para tomar decisiones en cuanto a qué quiero yo hacer a nivel profesional, porque hay algo que yo siempre planteo, que no lo dije desde el principio, pero es que la elección profesional se vuelve un estilo de vida. Un médico no tiene el mismo estilo de vida que un arquitecto, ni que un diseñador gráfico, ni que un mismo profesional digital. Entonces es mirar todo eso para, para poder entonces como tomar una decisión un poco más completa dentro de lo que pueden ser varios aspectos que son necesarios de considerar por todo esto, pues porque la parte vocacional, la vocación viene de inspiración, la vocación viene de la palabra inspirarse. Entonces, si algo me inspira, pues que no me inspire solo para una cosa, sino que me inspire para vivir, que sea algo que yo pueda integralmente desarrollar en mi estilo de vida. Ujú. Eso es súper importante. Y Patricia, para ir cerrando poco a poco, me gustaría preguntarte qué mensaje le darías a las familias para que puedan comenzar a tener esta conversación, sea que su hijo quiera estudiar una profesión tradicional o digital, para que realmente puedan guiarlo, digamos, con respeto y no caigan un poco en esas presiones que tú nos decías al inicio, sino ser un guía lo más comprensivo posible en este tema. Sí, bueno, lo primero es que es quitar esos mitos de que las profesiones digitales son eh, cosa que se puede hacer desde casa. No, existen formaciones para poderlo realmente hacer de una forma profesional y seria, responsable, con compromiso de lo que se está haciendo. Sí, eso yo creo que es un punto que hay que desmitificar también para el momento de la elección. Y para eso, pues es súper importante eso que tú diste al inicio, establecer entonces dónde lo pueden hacer, eso que tú dices que vas a compartir dentro de lo que va a ser este podcast, para que puedan entonces, debe haber muchísima más, pero entonces es una manera de comenzar a ubicar realmente la información que los va a formar en en toda esta área. Y en cuanto a las profesiones ya las tradicionales, pues también tener en cuenta que es importante hoy en día la claridad de que hay mucho más avance a flor de piel, me refiero incluso en las mismas redes, en la parte digital de todas las profesiones,
de lo que se ve en la gran mayoría de las universidades. Entonces, esto también es un punto a considerar, porque ahora yo quisiera como engranar las profesiones tradicionales con las profesiones digitales, y es decir, que nosotros, como seres humanos, estamos evolucionando. Incluso muchas de las carreras que hoy en día son las carreras emblemáticas, están modificándose y se tienen que modificar por la misma evolución de conciencia del ser humano, por la misma, por los mismos avances que hay en todo lo que tiene que ver con la ciencia y con la visión de lo que somos como humanos. Entonces, incluso los jóvenes que hoy en día ya tienen una profesión, de aquí a 10 años, les van a tocar una cantidad de retos en los cuales también se van a tener que actualizar. Porque la dinámica de nosotros como humanos está cambiando, y asimismo, entonces, hay un cambio a nivel de todo lo que tiene que ver con formación, capacitación, con oficios, profesiones, y que es importante no dejarlo de lado en ninguno de las dos propuestas tradicionales o digitales. Y digamos, no me perdonarían los que escuchan esto, Patricia, que te deje ir sin que tú nos cuentes de este tema. Tú, digamos, cómo ayudas a las familias. Tú, digamos, yo les voy a dejar acá abajo el episodio que ella nos compartió una publicación muy linda que tiene en redes sobre cómo es las etapas del proceso, digamos, que ella hace de orientación vocacional. Cuéntanos, digamos, un poco cómo es lo que tú trabajas con las familias. ¿Trabajas solamente orientación vocacional o trabajas desde otras líneas, digamos, también? Bueno, yo la parte de orientación vocacional a mí desde hace mucho tiempo me apasiona, como les decía al principio, desde que yo empecé mis primeros pasos a nivel profesional, y siempre que se plantea algún proyecto en este sentido, pues obviamente lo disfruto muchísimo. Pero es que la profesión, la psicopedagogía tiene como un amplio campo de participación y de intervención, y desde un tiempo a esta parte, hace unos 5 o 6 años para acá, he comenzado también a trabajar con jóvenes ya desde curiosamente desde los 20 hasta los 30 han sido, que generalmente han llegado a mí buscando como ese acompañamiento para replantearse sus metas, sus proyectos, eh, para dimensionar un poco su parte emocional. Entonces, yo tengo herramientas de programación neurolingüística, tengo herramientas que tienen que ver con la gestal, con el coaching, con life coaching. Entonces, yo los acompaño desde una perspectiva de mi visión con ellos es que saquen lo mejor de ellos, que reconozcan lo mejor de ellos. Es un tema de ayudarlos al autoconocimiento y al desarrollo personal, para que entonces puedan en algún momento mirar atrás y darse cuenta que han creado situaciones en su vida que ni se las imaginaban porque no se lo creían, y que se sienten mucho más satisfechos y más conscientes de la vida que están llevando. Eso a mí me encanta hacerlo. Y eso a mí me ha sorprendido gratamente, y me ha ayudado a tener como una visión más amplia de lo que como seres humanos nosotros somos capaces de, de vivir, de aportar, de experimentar y de crecer. Y bueno, esa parte, pero tampoco es que yo ya no trabajo con chiquitos, yo también trabajo con niños. Entonces, sí, es como les decía, es diversa mi campo laboral, y entonces también trabajo con niños de jardín, los ayudo en todo lo que tiene que ver con el aprestamiento para entrar en primaria. Eh, Obviamente nunca dejo de lado toda la parte emocional, porque por lo general allí hay un componente emocional, y a nivel de la dinámica familiar. Entonces, en muchas ocasiones, pues también tengo intervención en la dinámica familiar, porque bueno, porque es un área que también en la que me formé, y que puedo trabajar
el niño pequeño o con el niño de primaria o con ya los jóvenes o en orientación vocacional, y también ya hay como una mirada de qué pueda estar pasando en la familia, y cuando me lo permiten, cuando están abiertos a eso, pues también hago dinámicas familiares. Pero sí, muy, muy interesante porque digamos que hay para el momento en que lo necesiten, ahí tú puedes estar como apoyándolos, entonces me encanta porque digamos había cosas que ya sabía de ti, pero otras no, y entonces sí es una mirada bastante completa porque, claro, con todos no será igual y no estar en el mismo momento, entonces, eh, pues Patricia, nuevamente gracias por estar acá, bienvenida siempre. Si tal vez Gracias. más adelante hay algún tema que tú comiences a ver muy frecuente, que sientas que sería bueno tratar, aquí tienes un espacio, que sientas que le puede servir a las familias. Yo feliz y un gusto, digamos, haber compartido este episodio contigo y no sé si hay algo final que quieras decir como para que nos despidamos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Realmente me parece muy importante este tema, que no es que vayamos a decir que está abandonado, pero sí es como de alguna manera no mirado de frente, sino de lado. Ujú. Sí, entonces darle una mirada de frente es importante. Y, y bueno, y dado que es dentro de mi área profesional de las que más me apasiona, pues entonces me encantó la invitación para poder ahondarlo, porque hay muchos aspectos sobre esto, y este que tocamos hoy pues me pareció bien, bien actual por todo lo que como humanidad, como tú decías también, desde pandemia estamos cambiando. Y bueno, Sí, a no, la acá orden. bienvenida, bienvenida siempre cuando digamos desees volver. Yo aprovecho y les digo que acá abajo les dejo las redes sociales de Patricia para que vayan, la sigan y conozcan un poquito más del trabajo que ella tiene, que digamos me parece que es muy, muy completo y muy valioso y vale la pena visibilizarlo y conocerlo más ahí para que lo anoten, digamos, en su directorio. Cuando tengan, digamos, dudas en este tema, pues digamos, Patricia es alguien que les puede ayudar. Recuerden que el objetivo es que logremos tener una mirada más consciente, en este caso del tema de orientación vocacional. Cuéntenos, digamos, si tal vez ya comenzaron a tener estas inquietudes con su hijo y cómo les ha ido manejándolas. Yo, si Sí, tienen preguntas, se las haré llegar a Patricia. Un abrazo enorme, Patricia, y un gusto para ti conocerte. también, Gina. Un Bueno, placer. un abrazo. Bueno. Chao.